Sí, ya, o sea, ya puedo darle un traguito al refresco. Pero vámonos con esto, porque como sabemos, ayer se provocó una fuerte caída en las bolsas de valores. Fue un lunes negro, Black Monday, así le llaman todo el mundo. El peso mexicano se depreció de una manera considerable. Algunos analistas económicos están hablando de este Black Monday que les digo. Y para entender ¿qué demonios es este fenómeno o qué demonios pasó y cómo nos afecta? Porque el presidente ya la aplicó, dijo que no afecta. Está con nosotros Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base y profesora de economía en el TEC de Monterrey. Me pongo de pie en el TEC de Monterrey. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Mi alma mater. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, pues tratando de entender qué demonios pasó, porque el domingo empezamos a ver noticias de qué está pasando en Japón, pero el Bitcoin, pero todo iba para abajo y el peso para arriba. Una verdadera locura, sobre todo porque fíjate que el mercado asiático pues abre antes que nosotros y bueno, pues el domingo a partir de las 6 de la tarde empezamos a ver caídas tremendas en el Nikkei, que es el índice bursátil japonés, y subidas importantes en el tipo de cambio. De hecho, aquí en México el tipo de cambio subió hasta los 20.20 pesos por dólar. ¿Qué fue lo que sucedió? El viernes en Estados Unidos se publicó el reporte de empleo que mostró un incremento en la tasa de desempleo y con esto viene nuevamente el fantasma de Estados Unidos va a caer en recesión. Además, el Banco Central de Japón había subido la tasa de interés y como que se hizo la tormenta perfecta para que cuando nuevamente abriera el mercado asiático, pues cayeran los índices bursátiles. Y esto tiene relación con México porque resulta que muchos inversionistas hacen una estrategia llamada carry trade, en donde pedían prestado en Japón en bajas tasas de interés y se lo traían acá a México, bueno, a otras partes del mundo para invertirlo a tasas de interés más altas. Con el incremento en la tasa de interés del Banco de Japón y el miedo, bueno, fueron y se refugiaron en yenes japoneses, deshicieron sus posiciones en otras divisas, incluido el peso, y esto fue lo que provocó la caída. Ahora, el mercado financiero a veces funciona en modo pánico de sálvese quien pueda, y con esta tremenda caída del Nikkei 225, después cuando abrió la sesión europea, pues se dio un efecto dominó, y después en la sesión americana, pues también aquí inclusive pues en México vimos una caída del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, y ahorita bueno pues ya hay como un rebote, una recuperación. Lo que sí es que sigue la especulación de que Estados Unidos podría caer en recesión el siguiente año, y el Banco de Japón seguramente va a seguir subiendo la tasa de interés porque tienen presiones inflacionarias allá. O sea, ¿qué quiero decir? Que seguramente va a seguir la volatilidad del tipo de cambio y la volatilidad también en los mercados de capitales. Es que así como lo cuentas, Gabriela, íbamos como tragedia tras tragedia según iban abriendo los distintos mercados. Pero yo quiero que nos expliques un poco por qué el presidente dice que eso no nos afecta. O sea, cuando habla de que nosotros no tenemos problema, de que nuestra economía está fuerte, ¿a qué se refiere exactamente? Porque la verdad es que no todos logramos entenderlo. Mira, yo me imagino que a lo mejor quería decir que como Japón está del otro lado del mundo y que no hay un comercio considerable, sin embargo, pues ahí está el tipo de cambio, que vimos que se subió de 20 pesos por dólar y a nadie beneficia la volatilidad, ni a importadores ni a exportadores. Y esta depreciación del peso, inclusive yo creo que se va a ver reflejado también en la inflación, y es posible que esto obligue al Banco de México a esperar más tiempo para seguir recortando la tasa de interés, es decir, los créditos seguirán caros por más tiempo. El presidente también refirió que México tiene muchas reservas internacionales y bueno, pues esto ayuda. Hay aquí una comisión de cambios donde pues que está conformada por miembros de Hacienda y del Banco de México y actúan suavizando las decisiones del mercado cambiario cuando hay mucha volatilidad, como en la pandemia o en la crisis, ¿se acuerdan del 2008-2009, la crisis financiera de Estados Unidos? Ahorita no ha actuado porque aunque ha habido volatilidad, pues ha sido como que temporal, ¿no? Se sube un montón el tipo de cambio y luego se tranquiliza. Pero si hablamos de la parte real de la economía, del crecimiento económico, pues la verdad es que está bastante bajo. La semana pasada se publicó el PIB del segundo trimestre, un crecimiento de apenas 0.2%, y si vemos todo el semestre, un crecimiento de 1.5%, la mitad de lo que creció Estados Unidos, y eso que es año de elecciones en México. Y en año de elecciones, pues el gobierno tiende a gastar más y tiende a haber un mayor crecimiento económico. No estamos viendo el mayor crecimiento económico, pero sí estamos viendo el mayor endeudamiento. Esto también es bien relevante, sobre todo porque las agencias calificadoras, esas que le van poniendo una calificación crediticia a la deuda soberana, esas que hacen enojar a este gobierno siempre, Gabriela.
¿Mandé? Esas ¿Perdón? que hacen enojar siempre al gobierno Esas que cuando hacen sale la enojar, así es, calificación. al presidente. Van poniendo una calificación y se fijan en la razón de deuda sobre PIB. Y bueno, pues al ser menor el PIB de lo que se estimaba, pues esta razón queda más arriba y por lo tanto, pues hace más vulnerable que nos pueda recortar en el mediano plazo la calificación crediticia. Entonces, si se tienen suficientes reservas internacionales, esto ayuda o ayudaría a la Comisión de Cambios a que actuara suavizando las decisiones del mercado si así lo quisiera. Pero del otro lado, pues la economía, la verdad es que estamos mostrando una franca desaceleración cuando debería de estar creciendo más, sobre todo cuando estamos viendo en Estados Unidos un crecimiento anual del 3%. Después de esto que sucedió el lunes, te quiero hacer dos preguntas. Primero, ¿cuál es el mejor escenario posible después de esto? El mejor escenario posible es que todo se tranquilice, cosa que muy difícilmente va a pasar, sobre todo porque pues en Japón como que están decididos a seguir subiendo la tasa de interés y México se había beneficiado varios años del carry trade, como que nos sentíamos que teníamos un superpeso, pero la verdad era especulativo por todos estos capitales que entraron a nuestro país que habían pedido prestado allá. Simplemente ahorita es como que se está dando reversa a todo esto que había sucedido. Y por otra parte, pues seguramente también las cifras del empleo de Estados Unidos van a seguir mostrando un deterioro y con esto pues todo el mundo va a empezar a especular de que habrá una recesión y México es el principal proveedor de Estados Unidos. Entonces por todos lados nos pega y yo creo que va a seguir la volatilidad. El mejor escenario sería que volviéramos a ver datos muy buenos de Estados Unidos, que el Banco de Japón se esperara un montón de tiempo nuevamente para volver a subir la tasa de interés y que en México pues que las autoridades se enfocaran en subir el crecimiento económico y generar más empleos del sector formal. Ahora, si entrar en recesión, pues es el peor escenario posible, ¿o qué más ves, Gabriela? No, porque en realidad hay recesiones leves y que son parte del ciclo económico, como un ajuste. Y la verdad es que yo creo que Estados Unidos sí pudiera caer en una leve recesión, pero hasta el siguiente año. El peor escenario es una crisis en donde además se conjunte pues que en la geopolítica la guerra escale y que pues que más países también entren a esto, que sube el precio del petróleo, que haya nuevas presiones inflacionarias, que el tipo de cambio se suba a 22 pesos por dólar, que gane Trump, que imponga aranceles a toda la producción de autos y exportaciones de autos desde México. Vaya, si pensamos en el peor escenario, hay muchos, pero la verdad es que ahorita no se ve que vayan a conjuntarse todas estas cosas. Es más, inclusive Trump con todas estas amenazas que ha lanzado, yo no creo que vaya a imponer a diestra y siniestra los aranceles como ha amenazado, simplemente es un negociador duro y pues lo que quiere seguro es que pues Estados Unidos disminuya el déficit comercial y lo que sí en la revisión del TEMEC programada para el 2026, pues yo creo que será muy duro, pero hasta ahí. ¿Cuál es el escenario más posible hasta ahorita? Que siga la volatilidad en el tipo de cambio, que se vuelva a subir a los 20 pesos por dólar, que esto se vea reflejado en la inflación y que a lo mejor, pues que el Banco de México tarde más tiempo en empezar a recortar la tasa de interés y que la economía mexicana se siga desacelerando y este año crezcamos o que el PIB crezca alrededor de 1.3% y el siguiente año alrededor del 0.8%. También en este escenario central, pues se está contemplando que Trump puede regresar a la Casa Blanca y que va a ser un negociador duro, pero que a final de cuentas, como en su primer mandato, México puede terminar viéndose beneficiado en el comercio, sobre todo porque Trump seguirá con la guerra comercial con China. Sí, a ver, yo quiero preguntarte sobre la Bolsa Mexicana de Valores. Ha sido un año pues complicado, ¿no? Difícil. Cuando fueron las elecciones, al día siguiente se cayó la bolsa. En marzo la bolsa iba muy bien. Pero hoy, literalmente hoy, estamos más abajo del punto más bajo que fue cuando fueron las elecciones después del triunfo de Claudia Sheinbaum, que hubo una caída. Pero, ¿qué pasa con la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Por qué sigue cayendo? ¿Y cuándo se ve que se pueda recuperar? Fíjate que hay varias cosas que se conjuntan aquí. Después de las elecciones se generó mucho miedo sobre México, porque aunque ya estaba descontado que Claudia Sheinbaum ganaría las elecciones, no se esperaba la mayoría del partido Morena y partidos de coalición que les pusieran la posición de poder hacer cambios en la Constitución. Esto generó mucho miedo y ahí es donde se subió el tipo de cambio, se subieron las tasas de interés de los instrumentos gubernamentales, es decir, al gobierno le costaba más emitir y la Bolsa Mexicana de Valores también mostró una caída importante.
no hemos regresado a los niveles previos a las elecciones en nada. Inclusive, pues el tipo de cambio llegó a cotizar en la parte más baja este año en 16.26 pesos por dólar. Entonces, si ahorita lo vemos muy barato el dólar porque está en 19.30, pues hay que recordar que está 3 pesos por encima del nivel del que estaba antes de las elecciones. Lo mismo sucede con la Bolsa Mexicana de Valores y sobre todo porque las acciones, el mercado de capitales, pues se considera un mercado riesgoso. Y lo que hacen los inversionistas cuando tienen miedo sobre una economía es que retiran su dinero de ahí, esto provoca que caigan los precios y ahí es donde vemos bajas en el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Qué sigue hacia adelante? Mira, yo creo que muchos están esperando a ver cuál va a ser el resultado de las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué va a decir Trump? Y después ya pudieran regresar al país a volver a invertir aquí. Pero mucho va a depender también de cómo quedan las reglas del juego en México, si se aprueba la reforma al Poder Judicial, si se da la desaparición de los órganos autónomos y bueno, pues también y de qué otras reformas podría impulsar la presidenta Claudia Sheinbaum. Oye, Gabriela, ¿y es que en qué momento, no? ¿En elecciones en Estados Unidos, en transición presidencial en México? Sí, o sea, hay todo lo que se está juntando aquí. Te digo que pareciera como que la tormenta perfecta. Lo que sí, no creo que estemos en la antesala de una crisis. Se sintió como una crisis financiera el domingo y ayer una buena parte del día, pero creemos que más bien son movimientos especulativos que se van a detener. Y bueno, pues en México, pues este bajo crecimiento económico no podemos decir que es por causa de Estados Unidos, que porque van a caer en recesión, porque en realidad los datos que se han presentado hasta ahorita del crecimiento económico allá están creciendo 3% y aquí la mitad. Entonces, más bien como que se debería de enfocar el gobierno de México en cómo sí crecemos más, cómo se generan más empleos, sobre todo el sector formal, porque la informalidad sigue siendo un problema en nuestro país, que es de muy larga historia, no nada más de esta administración, pero sigue siendo un problema. Más del 50% de los ocupados están bajo este esquema. Oye, Gabriela, y directo para la gente, ¿no? Para todos ellos, pues echar ojo a la tasa de interés, que pues es esta herramienta que utiliza el Banco de México al subirla para evitar que más gente, ¿no? Se endeude, pero la verdad es que mucha gente no está fijándose cuando saca un crédito en la tasa de interés y está altísima. Sí, así es. Y digo, nada más explicar un poquito, cuando la inflación es alta, el Banco de México sube la tasa de interés o la mantiene en niveles altos, como está ahorita en 11%, precisamente para que pues pueda ir bajando la inflación. En México la inflación debería de estar alrededor del 3% y a la última estimación, que es de la primera quincena de julio, se tiene una inflación de 5.6%. Inclusive, bueno, pues vemos que frutas y verduras, energéticos llevan un montón de quincenas consecutivas subiendo y obviamente esto se ve en el bolsillo, donde uno quiere ir a comprar algo y ves que va subiendo cada vez más de precio. Entonces, sí, es bueno que pues al tomar un crédito hay que fijarnos, hay que comparar también entre distintas instituciones financieras, tomar la mejor opción y ver también que, bueno, pues que probablemente la tasa de interés el siguiente año pueda disminuir. Entonces, si pueden aguantarse al siguiente año para hacer la compra de un carro o una casa, pues yo les sugeriría esto, sobre todo porque seguramente el siguiente año la tasa de interés estará en niveles más bajos. Sí, pues ojalá que sí, porque esa ha sido la esperanza, ¿no? Sí, la cosa es que la inflación además no baja y es más, cuando se sube el tipo de cambio, pues vemos que hay presiones inflacionarias porque en México consumimos algunos artículos importados y entonces al subirse el tipo de cambio sube el precio de estos artículos importados y sigue subiendo la inflación. Y pasa algo bien peculiar, cuando baja el tipo de cambio, cuando se ajusta a la baja, pues el precio de las mercancías no baja, como que se queda esta idea de que y si vuelve a subir el tipo de cambio y entonces los precios siguen sube y sube y sube, por eso es que el Banco de México debe mantener una política monetaria restrictiva. Pero yo creo que sí, que el siguiente año el Banco de México pues ya tendrá una tasa de interés más baja, es más, yo creo que puede empezar a bajarla este año, pero los recortes más agresivos los veremos el siguiente año por la desaceleración económica que seguramente llevará a la baja también a la inflación. Pues ya lo veremos y mientras tanto, pues aquí estamos sobreviviendo a la inflación, comparando precios, cambiando de productos porque hay unos que muchas familias ya no pueden comprar, ¿no? Simplemente, así estamos y pasamos de que nos presuman a cuánto está el peso frente al dólar, a que nos digan que no pasa nada, ¿no? Y es para volverse loco.
Bueno, y en realidad esto que está sucediendo con el peso, pues nos hace ver que no había tal cosa del superpeso, sino más bien estaba detenido por todos los flujos que llegaban a México de dólares por esta estrategia de inversión de carry trade. Y tan es así que el Banco de Japón empieza a subir su tasa de interés y que vemos subidas importantes en el tipo de cambio. El panorama cambia drásticamente, Gabriela, te pregunto, de ser Kamala Harris quien resulte ganadora a ser Donald Trump, o ahorita realmente no estamos en ese lugar para analizar esto. Fíjate que no creo que Trump sea un riesgo tan grande y entonces si gana Trump o gana Kamala Harris, creo que no sería un escenario muy distinto para México, sobre todo porque Trump ya vimos su primer mandato, que es muy agresivo para hablar, es un negociador muy duro, pero no termina cumpliendo todas las amenazas que realiza. Y es más, en el 2016 se tenía el miedo que Trump sacara a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio y finalmente terminó firmando otro tratado, el TMEC, con lo que ahora somos los principales proveedores de Estados Unidos y nos hemos visto beneficiados también con más inversión extranjera directa por esta oportunidad del nearshoring que ha surgido por la guerra comercial que Trump inició con China. Si gana Kamala Harris, creemos que simplemente el mercado financiero estaría más tranquilo porque no sale y grita cosas como Trump, pero también de otro perfil distinto, pero también creemos que en la revisión del TMEC del 2026 pues sería estricta. Entonces, en resumen, creo que no hay grandes riesgos ahorita. Con Trump el riesgo es que sale y grita y entonces esto altera el mercado financiero y vemos volatilidad en el tipo de cambio y a lo mejor que quisiera imponer algunos estímulos para que las empresas regresen allá a las fábricas y los empleos de la manufactura, cosa que ahí sí pues terminaría afectando a México porque nos quita la oportunidad de la relocalización de empresas del nearshoring y entonces también pues esto le podría restar crecimiento económico a México. Ya. Gabriela, otra vez Juan Carlos por acá. A ver, los bancos han hecho muy accesible el tema de las inversiones, ¿no? Ya literalmente en las aplicaciones de los celulares podemos, lo que nos sobre de nuestras quincenas, si es que sobra algo de nuestras quincenas, lo puedes mandar a CETES o a Bolsa Mexicana de Valores. Ahorita es un buen momento para seguir comprando CETES, Bolsa Mexicana de Valores, etcétera, etcétera, o hay que aguantar. Bueno, tenemos que hacer como un portafolio diversificado, ¿no? Y entonces podemos poner una parte en renta fija, en donde están los CETES y demás, que además ahorita pues dan una alta tasa de interés que es muy atractiva. Y del otro lado está lo de renta variable, mercado de capitales. Como han perdido los índices, pues ahorita es un buen momento para comprar porque está relativamente barato. Sin embargo, sí hay que tener pues suficiente estómago y paciencia porque los índices van a seguir mostrando volatilidad y a veces cometemos el error de que vemos que va para abajo la bolsa y ahí queremos salir a vender, pero entonces estamos vendiendo barato y terminamos con una pérdida. Entonces, en la medida que cada quien se sienta, bueno, es que yo soy muy miedosa, yo la verdad soy muy miedosa, bueno, pues prefiero irme más por el lado de renta fija, donde sé que llegado el plazo al vencimiento, pues me van a dar el rendimiento que me prometieron. Y a lo mejor pues un pequeño porcentaje en renta variable para ir ganando o generando ganancias con estos movimientos de las acciones. Pero para quien se sienta como más atrevido y que es menos miedoso, pues entonces una parte en renta variable o una buena parte en renta variable aprovechando que ahorita están baratos los precios de las acciones. Pues ya está, Gabriela. Tú querías preguntar algo, Fausto. Yo quería preguntar algo. Aquí Fausto Ponce, ¿cómo estás? Perdón. Muy Gabriela. bien, ¿y tú, Fausto? Bien. Oye, entonces, a ver, ¿el gobierno de México tendría que hacer algún movimiento, algún ajuste, o más bien tranquilito esperar y decir, ay, todo va a estar bien, esperémonos un poco? ¿Que deben hacer algo o no? El gobierno de México lo que tiene que hacer es impulsar el crecimiento económico. ¿Cómo? Pues hay que ver qué es lo que está frenando el crecimiento económico. Y de acuerdo a la encuesta que hace el Banco de México, especialistas de economía del sector privado, el principal freno de la economía es la incertidumbre respecto a la política económica interna y la inseguridad pública. Entonces, sobre eso es lo que tendría que trabajar. No meter más iniciativas y reformas por lo pronto y atacar la inseguridad pública. Ok. Pues muchísimas gracias, Gabriela, por entrar a platicar con nosotros, por dar un poquito de certidumbre en un momento que para nada está para dar certidumbre, pero sí nos das un gran panorama. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bonito día. Que estés muy bien. Bueno, pues ahí está.